Y hola gente de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno gente, el día de hoy estamos con la continuidad del episodio 6, presentándote nombres de configuraciones de APN para lo que vendría siendo la compañía de Etexa para el país de Cuba. Y pues no olvides en apoyar este video con tu like para seguir trayéndote más configuraciones APNs para este país de Cuba. Y pues si sos nuevo que te está pasando por este canal de YouTube, te invito a que te suscribas a este canal y a que actives todas las notificaciones. Así estarás pendiente cada vez que suba un nuevo videito aquí por este canal de YouTube. Y pues sin más rodeo vamos a pasar a enseñarte las configuraciones actualizadas de este día, con un nuevo servidor actualizado de este día por supuesto. Vamos entonces a ello. Y muy bien gente de YouTube, una vez nos encontremos ya en lo que sería vuestro dispositivo Android celular, vamos a desplegarnos a ajuste de vuestro dispositivo Android. Ok, una vez estemos dentro de vuestro ajuste, vamos a buscar ajuste de SIM y red móvil. Esta opción vamos a buscar, vamos a tocarla una vez ya la tengamos disponible. Luego cliqueamos en la opción de vuestra tarjeta SIM, que sería la de Etexa. Vamos a tocarla para pasar a configurar el nombre actualizado. Luego vamos a dar clic en puntos de acceso a la red. Vamos a tocar esta opción. Una vez por acá vamos a pasar a crear el nuevo APN. Ok, yo simplemente te voy a estar dando todos los datos que vas a colocar. Y en la primera opción, que vendría siendo la de nombre, vamos a escribir todo con letras mayúsculas. Vamos a escribir internet, luego damos espacio y le escribimos Etexa, luego damos espacio y al final escribimos Cuba. Recuerda que todo este parámetro se lo vamos a escribir con letras mayúsculas. Luego en la opción que sería la de APN vamos a escribir internet.etexa.cuba, todo con letras minúsculas. Luego le damos en aceptar y nos desplegamos a configurar la opción de servidor. Aquí vamos a escribir France, luego damos espacio y le vamos a escribir París. Una vez configurado esto le damos en aceptar, ok, y nos desplegamos a la opción que sería la de MMSC. Aquí vamos a estar configurando http://109.172.55.227. luego le damos en aceptar una vez configurado y nos desplegamos al proxy de MMS. Aquí vamos a escribir 109.172.55.227 y le damos en guardar una vez configurado. De igual manera le damos en aceptar. Ok, luego configuramos el puerto de MMS. Aquí vamos a escribir el puerto 1082. Damos en aceptar una vez escrito este código del puerto. Una vez escrito el puerto le damos en aceptar entonces y nos desplegamos al MCCC. Aquí vamos a escribir vuestro código, que sería el 368. Luego le damos en aceptar y pasamos al MNC. En el MNC vamos a estar dejando el código 01. Tipo de autenticación vamos a estar seleccionando la opción de PAP. Ok. Tipo de APN configuramos default, su PL. Una vez configurado esto le damos en aceptar de igual manera. Y al final configuramos los protocolos de APN. El primero lo dejamos por IPv4 y IPv6. El segundo, que sería el de interancia, de igual manera lo dejamos por IPv4 y IPv6. Lo dejamos por estos protocolos. Luego damos clic en los tres puntitos y le damos ahora sí a guardar al nombre con todos los parámetros. Una vez guardado con todos los parámetros vamos a seleccionarlo y salimos de aquí de ajuste y de ahí en adelante ya podemos utilizar vuestro nombre y así tratar de ayudarle a que vuestro internet vaya un poco más estable en esta compañía de Etexa en el país de Cuba. Y bueno gente de YouTube, yo dejaría hasta por aquí estas configuraciones actualizadas de este día. Y pues sin más, nos vemos hasta la próxima con un nuevo video.